Como le contaba, estamos transmitiendo esta mañana desde el piso 29 de la Torre Mayor en las oficinas centrales de Deloitte y está conmigo aquí en esta transmisión Guillermo Holguín, socio líder de asesoría y consultoría de Deloitte Spanish Latin America, y para hablar de un tema clave, un poco ya lo mencionaba Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander, en términos pues de que México en toda esta coyuntura pues sigue teniendo algunas ventajas comparativas como destino de inversión, a pesar de que hoy pues el nivel de incertidumbre es muy amplio, es decir, es complicado tomar decisiones, pero bueno, hay ventajas comparativas que tiene México que siguen ahí presentes y lo seguirán. Guillermo, gracias. Sí, buenos días, Rodrigo, gracias por la invitación a ti y a tu auditorio. Pues, ¿cómo se ve el panorama, sobre todo en este primer trimestre de 2025? ¿Tienes datos, por ejemplo, de las fusiones y adquisiciones en México el año pasado? Hubo bastante actividad. ¿Cómo estás viendo la evolución y sobre todo cómo evolucionando pues el atractivo del país? Sí, antes que nada quisiera comenzar resaltando que México históricamente ha sido un país muy atractivo para los inversionistas extranjeros, principalmente derivado de su ubicación geográfica, como todos sabemos, que nos da acceso al principal mercado, que son los Estados Unidos, pero no solo eso, sino que también tenemos mano de obra calificada. Recientemente, evidentemente, derivado de todo el entorno global, han surgido ciertas dudas e incertidumbre respecto a si México continuará siendo un país atractivo para las inversiones. Recordemos que los inversionistas lo que buscan es el mayor rendimiento con el menor riesgo posible. Y en este sentido puedo compartir algunos datos y algunos atributos que me parece que como país tenemos y que es importante que tengamos en contexto o como marco de referencia para esta conversación. Creo que lo primero que tenemos que recordar es que México es un país de 130 millones de habitantes, de acuerdo a datos recientes del INEGI, con una fuerza laboral activa de 60 millones aproximadamente, lo cual por sí solo es un atractivo en sí. México tiene tratados comerciales que incluyen aproximadamente 50 países, lo cual habla del potencial comercial que tiene nuestro país y que no necesariamente se está aprovechando. En adición a esto, yo resaltaría que el potencial que tiene México en la industria turística. Seguramente todos sabemos que México fue el sexto país más visitado en el mundo en 2024, en donde recibimos aproximadamente 86.4 millones de turistas, lo cual nuevamente pues habla del potencial que tiene esta industria y el atractivo que tiene para los inversionistas en la industria turística. Dos datos adicionales. La inversión extranjera directa en México en 2024 fue aproximadamente de 37,000 millones de dólares, muy parecido a la de 2023, pero históricamente ha sido la más alta. Aquí nada más resaltar que el 80% de esa inversión extranjera directa fue reinversión de utilidades. Y a lo mejor también compartir otro dato que puede o no ser sorpresa, pero el principal inversionista fueron los Estados Unidos, que representaron el 45% de esta inversión extranjera directa, seguido de Japón y Alemania con un 12 y un 10% respectivamente. Y finalmente, un dato que me parece que a mí en lo particular me gusta, me sirve como termómetro de la economía, y ese precisamente es el dato de fusiones, de transacciones de fusiones y adquisiciones cerradas, que en 2024 fueron aproximadamente 230 transacciones, muy consistente con lo que había sido históricamente. Creo que esto nos sirve como marco de referencia para la conversación. Claro. Ahora, a partir de noviembre, bueno, pues viene el resultado del triunfo de Donald Trump, que ya se veía previsible, sobre todo porque después de la elección del 2 de junio acá en México hubo reformas constitucionales que han generado cierto grado de preocupación, particularmente mencionaría la del Poder Judicial. ¿Y cómo se estaría viendo? Digo, todavía no tenemos datos necesariamente, la Secretaría de Economía no ha publicado datos de inversión extranjera. Ha sido notable esto que ya mencionabas, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, 2023, las nuevas inversiones, dentro de la inversión extranjera directa, las nuevas inversiones ya se empezaron a convertir en el componente más grandote, un poco igual que pasaba en 2013, pero luego pues empezó a volver reinversión de utilidades, que no está mal, digamos, son empresas que dicen, pues fortalezco mi apuesta en México, pero sí ya de repente en la última parte del año pasado se empezaba a ralentizar, digamos, el despliegue de inversiones en México, como consecuencia pues de ahí un riesgo significativo. Y ahora, ayer lo mencionaba, pues a pesar de ello, publicaba Bloomberg un análisis
con algunas entrevistas, por ejemplo, Canadian Pacific Kansas City, que ha seguido manteniendo la inversión en México. DHL también lo mencionaban y ha habido algunas otras inversiones, pero sí vemos un escenario en donde se ha erosionado, digamos, ese atractivo de México. Y no diría nada más de México, pero pues hay una parálisis, digamos, en la toma de decisiones de las empresas como consecuencia del caos que ha significado Estados Unidos. ¿Cómo crees y dónde estarían los puntos de mayor fortaleza de México en ese momento de mucha incertidumbre que hay, tanto un poco doméstica, lo mencionaría, e internacional como consecuencia del caos Donald Trump? Sí, evidentemente lo que está pasando en el mundo, como tú mencionaste, está ralentizando un poco todo lo que son las inversiones extranjeras. No es un caso particular de México, me parece. Sin embargo, aquí lo que quisiera resaltar es que creo que el giro que está tomando el tema de la guerra comercial, en donde de repente como que empieza a tomar un enfoque entre Estados Unidos y China, eso empieza a abrir una oportunidad nuevamente para México, y hay quien empieza a hablar de un nearshoring 2.0, ¿verdad? Que el nearshoring original me parece que como que nos quedó a deber y nunca hubo realmente información suficiente para poder dimensionar si realmente se recibieron el nivel de inversiones que estábamos esperando, pero si bien es cierto que se está ralentizando, pero nuevamente eso es global y no es solamente para México, al mismo tiempo me parece que representa una oportunidad para México que eventualmente deberíamos de ser capaces de monetizarla y capitalizarla. Sin embargo, me parece que como país deberíamos de trabajar en ciertos temas para poder ser capaces de aprovechar esa posible oportunidad que viene hacia adelante. ¿A qué me refiero? Bueno, yo creo que hay algunos temas que son evidentes que tenemos que mejorar como país. Por ejemplo, tenemos que mejorar la certeza jurídica para los inversionistas, que yo creo que es clave para continuar siendo un país atractivo para las inversiones. Al mismo tiempo, la percepción de inseguridad, tenemos que mejorar el tema de inseguridad, que ya no solo aflige a los civiles, sino también a los empresarios, etcétera. Entonces, es un tema que tenemos que mejorar. El año pasado, la Organización Internacional de Transparencia emitió su reporte de índice de corrupción, en donde México ranqueó en el lugar 140 de 180. Entonces me parece también que es un tema pendiente que tenemos que atender para que podamos ser capaces de capturar esa posible inversión que puede derivar de este nuevo reto, de esta guerra comercial que existe, y particularmente nuevamente entre China y Estados Unidos, que está tomando ese giro, porque va a continuar la reubicación de cadenas de suministro hacia México. Y si me permites, hay un tema adicional que quisiera incluir aquí. Me parece que el hecho de que el 85% de las exportaciones de México sean a Estados Unidos, aun y cuando tenemos acuerdos comerciales que incluyen aproximadamente 50 países, ese también es una oportunidad que eventualmente debemos ser capaces de explotar. Claro, es interesante, digamos, revisar esos números, sobre todo pues que tenemos un acuerdo de libre comercio con Europa, y va a ser interesante observar sobre todo si un Estados Unidos que está creciendo menos, ayer el FMI ajustaba su proyección de crecimiento, me parece que todavía es positivo, ven 1.8%, pero me parece que entre más van pasando las semanas y más sigue habiendo incertidumbre, pues esto sigue paralizando las decisiones y como lo decía en su momento Carstens como secretario de Hacienda, pues cuando Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía, y hoy no está lejos de los escenarios, lamentablemente, una recesión en Estados Unidos. Si México ya estaba en un escenario pues ciertamente recesivo en 2025, eso podría agudizar bastante, digamos, la situación en México, y coyunturalmente, bueno, pues por un lado, uno de los puntos de fortaleza que destacaría es la estructura macro de México, digamos, en términos de reservas, Banco Central Autónomo. Es una Secretaría de Hacienda que, a pesar de que sus datos, lo decía al inicio del programa, están muy lejos de la realidad, o sea, decir que vamos a crecer entre 1.5 y 2.3% está totalmente desconectado de la realidad, pero que finalmente es una Secretaría de Hacienda seria, que tiene credibilidad hacia afuera, y creo que eso también es uno de los elementos que, a pesar de que estamos en un escenario económico complicado 2025, estructuralmente México tiene unas ventajas comparativas, como ya mencionabas, muy importantes, que no solo tienen que ver con la geografía, sino también con lo que se han construido en algunas instituciones. Pero
Pero debo hacer un corte, estimado Guillermo. Regresamos, seguimos conversando. Esta mañana estoy en el piso 29 de la Torre Mayor, en las oficinas centrales de Deloitte, conversando con Guillermo Holguín, socio líder de asesoría y consultoría en Deloitte Spanish Latin America. Y estamos hablando hace un momento, Guillermo, pues de estas ventajas comparativas que ya mencionabas que tiene México en un entorno complicado, digamos, inmediato, el 2025, pero que estructuralmente México, y coincido mucho con lo que mencionas, en términos de que no solo somos un país de manufactura, somos un país de consumidores, porque somos 130 millones de mexicanos, que además es importante también destacar que demográficamente México todavía es un país relativamente joven, una edad promedio de 29, 30 años, que si nos comparamos, por ejemplo, con el mercado europeo, que obviamente es mucho más próspero que el mexicano, si lo vemos per cápita, pues ya hay países como Italia que tienen incluso una edad promedio de 47 años, o el propio Estados Unidos 38 años edad promedio, o China 43 años edad promedio. Entonces en México tienes un mercado de consumo grande, en un buen momento de consumo, con ópticas además atractivas, ya lo decías, talento, posición logística relativa a Estados Unidos, capacidad de manufactura también importante que puede mejorar, y pensaría, y lo platicamos ahorita en el corte, las frutas fáciles de recoger, bueno, estructura macroeconómica que no es menor, sobre todo cuando uno voltea a ver al propio Estados Unidos hoy, y por eso la fortaleza del peso en parte, que es debilidad del dólar, pero sí hay algo que el peso te dice, oye, pues aquí hay Banca Central Autónoma, hay grados de responsabilidad. Hay que ver cómo maneja el mercado la desconexión entre los precriterios y cómo se van ajustando, digamos, los datos en el presupuesto, pero digamos que hay seriedad de México y es muy contrastante cuando observas países como Turquía, cuando observas países, pues me atrevería todavía a decir Argentina, ¿no? Que ahí va con Milei, pero todavía tiene niveles muy complicados de inflación, no tiene Banca Central Autónoma, etcétera, o incluso me atrevería a poner Brasil, que puede ser un competidor regional. Pero entre las frutas fáciles de recoger, pondría, por ejemplo, al turismo, ¿no? Porque al turismo pues no le aplican aranceles. Los estadounidenses y los canadienses y el resto del mundo viene a México y pues eso depende más bien de lo que hagamos en términos de promoción, seguridad y sofisticación en la oferta de valor turística, ¿no? Sí, y en adición a lo que menciona Rodrigo, muy interesante, yo agregaría, ya es un tema más complejo, pero temas de infraestructura, porque sí, realmente la infraestructura que eventualmente se pueda generar alrededor de posibles centros turísticos, pues también va a ser muy importante para continuar atrayendo más turistas. Claro, y otra parte es que pues hoy hay mucho caos, digamos, y mucha incertidumbre, todo el mundo está paralizado en términos de qué hacer, porque pues no sabes cómo va a quedar definida la Casa Blanca, pero las primeras señales es que pues Donald Trump está siendo muy pragmático, por eso ayer lo mencionaba en el programa, pues ya decía, bueno, pues están muy altos los aranceles en contra de China, entonces es muy probable que empecemos a ver ajustes y el mundo va a abrazar con fuerza, digamos, si Estados Unidos empieza a corregir o si el gobierno de Donald Trump se volvió un poco menos caótico, ¿no? ¿Por qué? Porque viven en una democracia, afortunadamente, y a diferencia de los regímenes autoritarios, pensemos Rusia, Turquía, incluso la propia China, pues ahí la retroalimentación cuando lo haces mal tarda mucho más tiempo en llegar. Aquí es rápido en Estados Unidos y eso puede ayudar mucho, y la posición estructural de México, que ya mencionabas los elementos, pues ahí está, ¿no? No se ha ido a ningún lado. Sí, no, coincido totalmente. Inclusive yo creo que si vemos la historia de lo que ha pasado en los últimos, de noviembre para acá, en donde inclusive si vemos el comportamiento, el tipo de cambio, una semana se nos va arriba de los 20, casi los 21, ahorita anda por debajo de los 20, 19.50 por ahí, 19.40, y todo eso derivado pues de que un día nos anuncian que hay tarifas, al otro día que no hay tarifas, que está el porcentaje, luego baja el porcentaje, etcétera. Entonces realmente como que el tema de fondo empieza a ser un tema más de negociación para conseguir otros temas más que los aranceles en sí, ¿no? Claro, y parecería que además con la cantidad de frentes que se ha abierto Donald Trump, porque cada semana es uno diferente, ¿no? Lo demanda Harvard, pero antes pues regañó a Zelensky en la oficina oval, pero antes, bueno, se está peleando con China al mismo tiempo, luego con la OTAN en el contexto de Ucrania, regreso al tema Zelensky, en fin, y entonces de repente pues tiene que administrarse, ¿no? No se puede pelear con, bueno, sí lo está tratando de hacer, pelearse con todos al mismo
mismo tiempo, pero México y Canadá van pasando a segundo plazo. Y va a ser interesante también la elección en Canadá, ¿no? El 28 de abril, porque bueno, pues ahí permitiría ya empezar a estructurar una alianza, digamos, más factual frente a lo que es inminente, que será la renegociación del TEMEC, que formalmente es una revisión que tendría que ser el otro año, pero pues obviamente está en el interés de todos hacerlo rápido, ¿no? Sí, no, sin duda, como tú mencionas, el plan o como está programado es que realmente esa revisión del TEMEC sea en 2026, pero en la realidad lo que está sucediendo es que ya está siendo negociado. Entonces eso también eventualmente va a tener un impacto en todo el tema comercial, pero nuevamente creo que la gran oportunidad para México está ahí. Mientras esto siga avanzando y realmente nos demos cuenta, si esto evoluciona en ese sentido, que realmente el tema comercial termina siendo entre China y Estados Unidos, pues nuevamente se abre esa oportunidad para México, ¿no? Que hemos venido comentando. Claro, y que incluso eso se puede llegar a atenuar, ¿no? O sea, lo que uno puede leer de Donald Trump es que no tiene una gran estrategia de fondo y va improvisando cada vez, ¿no? Entonces, pues ya ayer decía, oye, pues ya nos dimos cuenta que pues no era tan fácil pelearse con China, no lo dice así, y entonces estaríamos pensando en reducir aranceles en contra de China, y China le responde, oye, pero pues te tienes que ser persona seria, ¿no? Y vamos a ver cómo se va configurando eso, pero sí estamos viendo muchos ajustes, es complicado entender, pero ya decíamos, las estructuras formales que tiene México, pues no se han ido a ningún lado, ni nos mudamos de geografía, ni dejamos de ser 130 millones, ni dejamos de ser un mercado de consumo. O sea, hay una serie de condiciones que son positivas y que hay que entenderlas en un escenario en este momento de mediano largo plazo, que ahí están, y quien la sepa ver, pues le va a ir bien, ¿no? Es correcto, es un momento de incertidumbre, de volatilidad y al final de cuentas también de oportunidades. Entonces el hecho de que exista volatilidad y hoy hay tarifas, mañana no hay, tipo de cambio hoy se dispara, mañana baja, etcétera, no quiere decir que México pierde atractivo. Honestamente, yo creo que los temas estructurales ahí están y simplemente en México tenemos que seguir trabajando en los temas que ya comentamos aquí, pues que para seguir robusteciendo nuestra marca México, y realmente eso puede servir eventualmente o va a servir eventualmente para continuar siendo un centro atractivo para los un país atractivo para los inversionistas extranjeros. Sin duda. Guillermo, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo.